quinto domingo de Cuaresma, las Escrituras nos hablan de la anticipación y preparación para el final del viaje de Jesús y el nuestro. En la primera lectura, el profeta Ezequiel nos habla del resurgimiento del pueblo de Israel de la tumba, al que Dios le infunde su espíritu para que viva. En la segunda lectura de San Pablo a los romanos, nos comparte la gran noticia que si vivimos según el Espíritu de Cristo, también resucitaremos con Él. Jesús sigue dejándonos ver su divinidad, como lo ha venido haciendo los domingos anteriores. Ahora se autorrevela como la resurrección. El domingo pasado en el Evangelio nos presentaba el caso del ciego de nacimiento, a quien todos señalaban como el culpable de su propia desgracia. Pero Jesús vio en él una oportunidad para que se manifestara la gloria y el poder de Dios. Ahora también Jesús ve en la muerte de Lázaro una ocasión para que el poder de Dios sea manifestada a los ojos de los hombres. A la mala noticia que recibe sobre el estado de salud de su amigo, él contesta: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aunque los enviados de Marta y María apelan a sus sentimientos de amistad con Lázaro, Jesús deja que pasen otros 2 días más para ir a Betania. Espera que toda esta esperanza marchitada se marchite, que el cuerpo de su amigo esté ya bajo los efectos de la pudrición, que ya sea un caso imposible para la ciencia humana, que a la vista de los presentes, aquel que vivía entre ellos ya esté bien muerto. Espera que ya las autoridades judías no tengan ninguna duda que Lázaro no está en estado de coma, que su muerte esté bien confirmada por todos, para que el milagro sea más que evidente. Hermanos, ante las situaciones difíciles de la vida, podemos sacar 2 actitudes. La primera, ver en ellas una desgracia o un castigo, y empezar a buscar culpables, como sucedió el domingo pasado con el ciego de nacimiento. ¿Qué estoy pagando? Podemos decir algunos ante las situaciones desfavorables de la vida. Y muchos fieles servidores y seguidores de Jesús nos preguntamos: ¿y por qué a mí? Mira, Señor, cómo te sirvo, y mira cómo me pagas. Y quizá este último tipo de persona sea el que más se identifica con el Evangelio de hoy. Porque Lázaro era un gran amigo de Jesús, y Juan se encarga de resaltar ese afecto cuando nos dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Muchos creemos que por ser íntimos amigos de Jesús, las cosas no tienen que salir de maravillas. Y habemos muchos que nos encargamos de propagar nuestro evangelio de la prosperidad, hacer un pacto con Dios, y a cambio recibiremos bendiciones abundantes, una vida feliz, sin problemas. Pero Juan, después de aclarar que Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro, afirma: cuando se enteró de que estaba enfermo,
se quedó todavía 2 días donde estaba. 2 días, hermanos, y eso que era su amigo. Cuando somos servidores o amigos de Jesús, creemos que tener el derecho de que cuando los invoquemos, Él venga inmediatamente en nuestro auxilio, porque nos debe un favor, porque está en para que el Hijo de Dios nosotros, sea glorificado por porque ello. tenemos influencia con Él. Y si se tarda 2 días, nos resentimos con Él y nos alejamos de la iglesia, porque pensamos que aquí Dios no nos escucha, no nos atiende, o peor, hasta buscamos soluciones en otras partes. La segunda postura ante la adversidad es la que Jesús nos enseña hoy. El cristiano ve en todo la mano de Dios, tanto en lo bueno como en lo malo, en la prosperidad y en la adversidad. ¿Cómo puede explicarse esa frialdad de Jesús ante la desgracia de su gran amigo? El mismo Jesús lo aclara a sus discípulos 2 días después, cuando decide partir a Betania. Lázaro ha muerto, le dice a sus discípulos, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, y ahora vamos a su casa. Así como vio en el ciego de nacimiento una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara y se incrementara la fe de sus seguidores, ahora Jesús ve en la muerte de Lázaro también una oportunidad para que sus discípulos y la familia de Lázaro y los acompañantes creyeran en el poder de Dios. Las cosas que nos agradan siempre suceden para el bien nuestros, hermanos. Dios puede estar buscando una forma de manifestarnos su poder e incrementarnos nuestra fe, o nos estará purificando a través del dolor, o nos estará evitando un mal mayor, o algo que solo Dios comprende y tiene planificado para el bien nuestro. Pero muchas veces oramos, pedimos, clamamos y sentimos que Dios no nos escucha, que se toma 2 días para aparecer. Ya cuando la desgracia o algo malo ha hecho de la suya con nosotros. Pero cuando el tiempo ha pasado, reaccionamos y decimos, bendito sea Dios que me sucedió tal cosa, porque me evitó una desgracia mayor. No alcanzamos a comprender bien el propósito de Dios en el momento, sino hasta 2 días después, cuando la luz del Espíritu Santo nos abre los ojos y nos permite ver la mano de Dios actuando en todo momento. Hermanos, la liturgia de hoy también nos presenta 2 tipos de muerte. La muerte de Lázaro, esta es la que más lo conmueve. Es esa pérdida irreparable cuando se nos muere un familiar o un amigo. Pero hay otra muerte, la muerte espiritual, una muerte de corazón, aquella que mata la esperanza y nos hunde en la desilusión, de la que nos habla hoy el profeta Ezequiel. Esta muerte espiritual nos lleva por el mundo como cadáveres andantes, muertos vivientes, como el pueblo de Israel, sin ninguna esperanza, pensando que ya todo se acabó, que ya el problema matrimonial no tiene solución, que la crisis económica en vez de disminuir aumenta, que la inseguridad social ya no deja vivir a nadie tranquilo, que la muerte de un familiar o un ser muy querido ha dejado un vacío inmenso en nosotros.
que la salida de un vicio se vuelve imposible, que las deudas nos tienen agarrados por el cuello. Hay tanta gente en un estado de depresión severa en estos días, hermanos, que no ven otra salida más que el suicidio o la sumersión en el alcoholismo y las drogas. Muertos en vida, sin ninguna esperanza. Y muchos de esos problemas ya huelen mal, como le dijo Marta a Jesús cuando él dio la orden de quitar la piedra. Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Muchos de nuestros problemas también apestan porque ya venimos cargando con ellos hace 4 días, 1 año, 4 años, toda una vida. Ya huelen mal. Pero aquel que es la resurrección y la vida puede volverle el aroma nuevamente a nuestra vida. Hermanos, los bautizados estamos llamados a ver con la luz de Cristo. Nosotros bautizados hemos muerto con Cristo y tenemos su vida. En Cristo no hay ni pecado ni muerte. Nosotros los bautizados hemos bebido el agua de la vida, aquella que el Señor les dijo a la samaritana cuando estaba en el pozo. Hemos recibido la cruz de Cristo y hemos nacido a la vida del Espíritu cuando fuimos bautizados. Muerto. Somos los hijos de Dios, sellados con el sello del Espíritu, para que el día de la resurrección estemos con el Señor. San Juan en el Evangelio nos quiere enseñar quién es Jesús. Jesús es agua viva. Jesús es luz del mundo. Jesús es la resurrección y la vida. Y nos dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que viva y cree en mí no morirá para siempre. Jesús es el amigo de Lázaro, de Marta y de María. Jesús es el amigo que llora la muerte de su amigo. Dicen que no se descansa en una silla sino en el amigo. Y hermanos, Jesús es ese amigo. El domingo es el día del amigo. Venimos a descansar en Él, a traer el peso de nuestra vida, una oración por nuestros seres queridos, un problema que nos ahoga, un hijo que nos preocupa, una enfermedad que nos mata, un trabajo que nos esclaviza, un vicio que nos domina, un matrimonio que no funciona, una fe que se apaga. Y Jesús llora por Lázaro y también llora por ti y por mí. El profeta Ezequiel en la primera lectura nos comparte esa palabra de Dios. Yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Y en el Evangelio de Juan, Jesús, ante la tumba de su amigo Lázaro, gritó: ¡sal fuera, Lázaro! Y a nosotros, hermanos, el Señor nos dice hoy: yo soy la resurrección y la vida. En la víspera de su muerte, Jesús proclama el Evangelio de la vida y se define como el Señor de la vida. Y a ti y a mí nos dice hoy: sal del sepulcro de tu tumba, de la desesperación, de la tristeza, del miedo, de la violencia, de la soledad. Sal fuera. Yo he venido para liberarte de tus ataduras y de la muerte del pecado. Yo he venido para que tengas vida en abundancia hoy, mañana y siempre.
Yo he venido para sacarte de la tumba de la enfermedad, de la tumba del vicio y colocarte en el país de la vida. Sal fuera, sin miedos. Sé testigo de la vida en medio de tus hermanos. Porque si todos nosotros saliéramos de nuestras tumbas, de nuestros aislamientos, de nuestras indiferencias, y caminaremos junto con el Señor, seríamos una gran luz y una gran fuente de vida para nuestra comunidad. Hermano, hermana, salguemos ya de esa tumba y vivamos una vida de resucitados. Y ante estas situaciones desafiantes, los invito a mandar a llamar a Jesús, como lo hicieron las hermanas de Lázaro. Necesitamos llorar, pedir, orar, y Jesús vendrá. Tarde o temprano, pero vendrá a nuestro auxilio para dejarnos ver su fuerza en nuestra debilidad. Que el mensaje de la resurrección y vida, hermanos, que nos trae la liturgia de hoy, nos impulse a vivir con más fe y fervor la Pascua de Resurrección. San Pablo nos da el toque final en la segunda lectura cuando nos dice: si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, alegrémonos, porque hoy hay una resurrección que nos espera. La vida no termina con la muerte. Bendito sea Dios. Amén. Amén.